Queridos aprendices, espero que tengan un muy buen día. Vamos a continuar con nuestra etapa de formación y para eso vamos a seguir hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, de lo del manejo sanitario de las gallinas. Entonces, la sanidad en avicultura tenemos que concebirla como la prevención y el control de las enfermedades, que son aspectos de gran importancia en la avicultura pues moderna y en la avicultura en cualquier ocasión, ¿listo? Y los principios básicos para el control se basan en medidas preventivas como la bioseguridad, como la vacunación, como medidas puntuales que nos van a colaborar a mantener la sanidad dentro de la avicultura. Sin embargo, pues estas medidas no son suficientes para controlar la propagación de las enfermedades y por ello es importante que implementemos programas eh, de sanidad con el cuyo objeto principal sea mantener y generar una protección dentro de la avicultura. ¿Listo? No obstante, pues todo eso debe acompañarse de un conocimiento de anatomía, de fisiología, comprendiendo de una manera estratégica cada uno de los sistemas de la participación de los procesos biológicos y reconocer posibles anormalidades y lesiones que vayan a existir dentro de los pacientes que vayan a generar mortalidades dentro de las producciones. ¿Listo? Entonces, eso sería como la parte sanitaria bien definida. La parte sanitaria, digamos que se basa en algo que es salud, nutrición, mantenimiento del suministro de alimento, la buena iluminación, la ventilación, la densidad de poblaciones, las vacunaciones, el abastecimiento del agua como tal y la temperatura, pues que es muy importante dentro de las producciones de avicultura. Vamos a hablar de un tema muy puntual que se llama la vacunación y el desarrollo de la inmunidad. Y pues la vacunación es un factor muy importante para mantener la sanidad de nuestras aves. Las aves que están siempre a nuestro cuidado pues van a estar expuestas a diferentes enfermedades dependiendo de la zona en que se encuentren y del nivel de bioseguridad de la granja. Y también como se administra el plan vacunal. Entonces cada galpón o cada empresa o cada área define sus planes vacunales teniendo en cuenta los niveles de anticuerpos transmitidos eh, por parte de los pollitos o pollitas o por parte de las reproductoras y pues los desafíos que se vayan generando en el campo. Pero pues esto no va a garantizar el 100% del buen desempeño de los planes y la otra parte dependerá de la forma en la que manejemos y suministremos a las aves los manejos y las vacunas. ¿Listo? Entonces, para comprender cómo actúa una vacuna en el organismo de las aves, pues es necesario tener claro algunos conceptos y esos conceptos serían como primera medida la inmunología. Y la inmunología, logía, pues sabemos etimológicamente de la palabra del griego logos, que es ciencia. Inmunología es una ciencia que tiene por objeto conocer y evaluar el sistema inmune, que son las defensas, y todos los mecanismos involucrados en la respuesta ante alguna agresión en el organismo. El sistema inmune, que sería otro concepto, es un conjunto de células, de estructuras y órganos cuya misión es defender las aves de la agresión de infecciones como bacterias, virus y parásitos. En el caso de las aves, porque el sistema inmune lo tienen todos los seres vivos, ¿listo?
y de reconocer qué es lo propio de lo que no, qué es lo propio de lo que no y ejercer funciones antitumorales. Cuando decimos ejercer funciones antitumorales quiere decir ejercer funciones de agresión a agentes externos que puedan causar algún tipo de lesión en el organismo y que sean, cuando hablamos tumorales, que sean ajenos a lo que es el sistema fisiológico y anatómico normal de las aves. ¿Listo? Células de defensa son las células que generan respuestas ante una agresión producida por un microorganismo. Y en otras palabras, pues son como células que serían como los soldados del organismo. Entonces las células de defensa que van a manejar estas situaciones dentro del organismo son conocidos como los famosísimos anticuerpos. Sí. Y los anticuerpos pues son moléculas de proteínas sintetizadas por algunas células de defensa que ayudan a controlar la respuesta ante una lesión que vaya a ser ocasionada por bacterias, virus, hongos o algún otro tipo de enfermedad. Entonces, o parásitos. Resulta y pasa que los anticuerpos son los que reaccionan cuando existe alguna fase tumoral dentro del organismo del animal que vaya a afectar su parte inmunitaria. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que mirar como principio. Y para entender esta parte, pues tenemos que analizar lo que son los tipos de inmunidad. Y la inmunidad la podemos diferenciar en innata y adquirida. ¿Y qué es la inmunidad innata? La inmunidad innata son las barreras físicas, o sea, por ejemplo, producción de moco, movimientos del intestino, vellosidades intestinales. Las barreras químicas como el pH, o sea, que es la acidez o alcalinidad que tengan esos jugos gástricos o esos procesos digestivos o procesos respiratorios en intercambio gaseoso. Y los procesos inflamatorios, que en esto ya entraríamos a hablar de algo que se llama la cascada de la coagulación, que son los procesos cicatrizantes que va a generar el organismo. ¿Listo? Entonces, esa es la inmunidad innata que tiene todo organismo. Y la inmunidad adquirida se dividirá en inmunidad pasiva e inmunidad activa. Y la inmunidad pasiva es la transmitida de la madre por la progenie. En el caso de las aves es la transmitida directamente al ovo, al huevo o al embrión como tal, transmitida directamente de la madre a través de esos nutrientes que tiene el embrión como tal. Y la inmunidad activa se desarrolla cuando se expone la presencia de un patógeno o una infección natural o vacunación en contacto con ese paciente para que ese paciente vaya adquiriendo los anticuerpos que necesita para reaccionar frente a ese virus, bacteria o, o parásito. Digamos que la inmunidad activa se desarrolla mucho más en virus porque, como nosotros sabemos, los virus, ningún virus tiene cura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema inmunitario como tal del animal va a generar anticuerpos contra ese virus o ese efecto que le vaya a generar, lo que va a hacer que se vuelva resistente al virus. Hay virus en los que el mismo animal puede generar la inmunidad adquirida mediante generación de anticuerpos, o hay virus en los que no puede generar la inmunidad mediante anticuerpos y lo que se hace es poner la vacunación. Entonces, cuando hablamos le repito, de la inmunidad pasiva, esta inmunidad es la que se transmite de la madre a los hijos, dando información para que el sistema de defensas de los hijos pueda reconocer los invasores y genere una respuesta adecuada. O sea, digamos que es una inmunidad hereditaria. Y la inmunidad activa es la que se desarrolla cuando se expone el organismo a un patógeno determinado, el cual sucede de manera natural en infecciones por campo o medio de vacunación. ¿Listo? Ahora, sabiendo esto, analicemos qué es una vacuna.
Entonces, una vacuna es una suspensión de microorganismos, o sea, digamos un antígeno, los cuales se han reducido o se les ha reducido como tal su poder patógeno, o sea, se atenúan esa cantidad de patógenos y se aplica para prevenir la presencia de una enfermedad. Y digamos que las vacunas más empleadas serían las vacunas vivas atenuadas, que es cuando en el laboratorio productor de vacunas, a partir de un microorganismo que le cause daño a las aves, le disminuye su capacidad de generar lesión, pero el microorganismo sigue vivo. Debido a que son vacunas vivas, necesitan tener entonces una buena cadena de frío. Y las otras son las vacunas inactivadas, que es cuando el microorganismo se modifica de manera que éste se muere. Digamos que esos dos tipos de vacunas son las vacunas que normalmente se utilizan en cualquier ocasión, en cualquier ser vivo, hablando de mamíferos, aves, rumiantes y todo este tipo de animales domésticos que nosotros estemos manejando en producciones. Las vacunas de virus vivos y las vacunas inactivadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre cuando se aplica una vacuna viva en el organismo del ave? Se desarrolla un tipo de inmunidad activa que va a corresponder a la aplicación de una vacuna en campo, y entonces en ese término de la vacunación en campo de una vacuna viva, de un virus vivo, inactivado, el sistema inmunológico aprende a reconocer el microorganismo presente en la vacuna. Y este reconocimiento lo guarda en las células de memoria para cuando sea necesario. Es decir, si llega a presentarse de nuevo ese virus en el ambiente, en una situación de riesgo, el organismo va a estar preparado para reconocer ese virus y ya no lo va a reconocer como extraño y va a reaccionar con toda la cascada de sintomatología que puede reaccionar el animal, sino que lo que va a hacer es mantenerse normal porque esas células de memoria ya han creado anticuerpos frente a ese patógeno. ¿Listo? La otra es, por ejemplo, que exista la llegada de un microorganismo en el campo, pero entonces las aves se van a enfermar y dejan de comer normalmente y se ven deprimidas cuando existe una llegada de un microorganismo al campo. Pero en el momento en que se ha aplicado una vacuna, un virus atenuado, una vacuna atenuada, es un momento en que actúa el sistema inmune y llama a las células de defensa, incluyendo a las de memoria, como ya les había dicho, que tuvieron contacto con los microorganismos presentes en la vacuna y van a rechazar ese virus. ¿Listo? Y la otra es activación de un sistema de defensa al poner una vacuna eh, atenuada, que es como ya existía un reconocimiento previo de ese microorganismo como tal por la vacuna, entonces se despliega todo un grupo de células de anticuerpos de defensa especializadas que van a atacar al microorganismo y van a impedir que este microorganismo entre en el sistema de nuestro paciente. ¿Listo? ¿Por qué vacunamos nosotros normalmente? Porque las vacunas protegen a las aves de muchas enfermedades que son transmisibles entre unas a otras y que son mortales y que pueden generar cualquier cantidad de pérdidas económicas. Entonces la vacunación permite en gran medida tener aves sanas y con una excelente eficiencia productiva. Y digamos que hablaremos aquí, por ejemplo, de unos puntos claves para un excelente proceso de vacunación. Entonces, el primero es la capacitación, que es que el galponero, la persona que esté manejando los galpones, la persona que esté atendiendo los animales, tiene que asistir a capacitaciones en las que le convoque la misma empresa y que tenga la capacidad de identificar las fallas que existan en la empresa, corregirlas y tratar de hacer el mejor trabajo posible, que esté capacitado para manejar ese trabajo. ¿Listo?
Y la otra es la cadena de frío, que es súper importantísima, sobre todo en las vacunas atenuadas. Entonces las vacunas necesitan de una refrigeración de 4 grados centígrados por lo menos promedio, digamos promedio de 3 a 4 grados, de 4 a 5, digamos 4 grados centígrados, no, ni siquiera 5, 5 ya estaría paila. Entonces de 3 a 4 grados centígrados promedio, para evitar que el virus que contiene se inactive por el calor y la vacuna ya no sirva. ¿Listo? Ese es el problema, que es como son virus, y no es que se inactive por el calor, inclusive se activa por el calor. Como son virus inactivados, son vacunas atenuadas, se mantienen en una cadena de frío que lo que hace es mantener ese microorganismo ahí atenuado. ¿Qué pasa si se llega a calentar esta vacuna? Que usted ya no va a poner una vacuna, sino lo que va a meter es un virus. Entonces automáticamente infectó al animal, el animal puede infectar a otros y hizo un acabose total con esas aplicaciones de vacunas ahí. Entonces es muy ideal que las granjas cuenten con una nevera o con un refrigerador para el almacenamiento exclusivo de las vacunas. Digamos que por lo general la gente que va a hacer las vacunaciones transporta las vacunas en cavas con dispositivos de gel congelado, que sirve para mantener esto. Y eso es lo que debe hacer, digamos, el técnico o la persona que esté manejando este tipo de vacunas. En el momento en que la vacuna va a ser administrada, debe pues llevarse la neverita y llevarla para administrarla ya. Hay otro problema que existe, que es las condiciones climáticas. Y este punto es muy importante, especialmente en zonas como Casanare o zonas de climas cálidos superiores a los 21 grados centígrados. ¿Por qué? Se debe escoger precisamente horas tempranas en la mañana para realizar los procesos de vacunación, para que sean estas las horas más frescas y que no alcancen a llegar calor. ¿Qué pasa si nosotros estamos transportando una vacuna en una nevera de estas, en un clima como el que puede hacer en Yopal al mediodía en pleno verano, que puede alcanzar hasta los 38 grados centígrados? Imagínense, nosotros sacamos una vacuna de la cava y al minuto, a los 30 segundos que está en contacto con el medio ambiente, esa vacuna se va a inactivar. Y si nosotros no hacemos un procedimiento rápido, lo que vamos a hacer, no se inactivas, perdón, se activa. Y lo que hacemos es meterle los virus a los pacientes, ¿listo? Entonces, muchas recomendaciones para almacenar las vacunas en nevera, pues ubicar la nevera en un sitio donde esté fresco, instalarla sobre una base nivelada, siempre mantenerla con hielo, y nunca mezclar las vacunas o los medicamentos que se vayan a utilizar de uso veterinario dentro de la granja, nunca mezclarlos ni con comida, ni con gaseosas, ni con cervezas, ni absolutamente nada de eso. La nevera que existe para los medicamentos es únicamente para los medicamentos, ¿listo? Para eso se va a manejar nada más. Bueno, otra condición pues es también mantener el aseo y el lavado previo de las manos cuando se vayan a utilizar las vacunas y cuando se vaya a hacer cualquier otro tipo de proceso dentro de la granja. Entonces, la preparación para vacunas vivas, tanto para vacunas inactivadas. Entonces, hablando de vacunas vivas, hay que mezclar la vacuna con el diluyente inmediatamente antes del uso y verificar que el número de las dosis coincida con la cantidad del diluyente. Es decir, esas vacunas vienen en unos leofilizados. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los que tienen niños pequeños o los que han trabajado en gallinas, hablemoslo así directamente. Un leofilizado es un polvito que viene ahí en un tarrito y viene con un agua destilada aparte para mezclar con ese polvito. Ese es el leofilizado y esa es la activación que se le hace a las vacunas vivas. ¿Listo? Y en el caso de las vacunas inactivadas se deben sacar de la nevera 24 horas antes de su aplicación. Hablamos de vacunas con virus muertos.
y calentarlas al baño de María sin exceder los 37 grados centígrados. Entonces esto va a reducir la viscosidad, haciendo que la administración sea más fácil y evitando reacciones locales intensas en las aves, porque este tipo de vacunas son especialmente susceptibles a temperaturas extremas o a mal manejo. Entonces pónganle cuidado. Las vacunas que son atenuadas, que eran lo que estábamos hablando de los virus vivos que son congelados, hay que manejarlas congeladas como tal y se aplican así. Y las vacunas que son inactivadas eh, se tienen que poner a temperatura de 37 grados centígrados, porque esos ya no son leofilizados, sino que son, digamos, como aceitosas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vayamos a mezclar el tipo de vacunas vivas, tiene que quedar todo homogéneo, homogéneo. Digamos que este alcanza a pasar un poquitico y este alcanza a pasar un poquitico y se pueden usar. ¿Listo? Pero este tipo de vacunas que hace separación quiere decir que la vacuna está en mal estado o que la adición que se hizo no es la consistente. Y en este caso, cuando hay una separación, digamos, no más agua, sino más espesa, no más acuosa, sino más espesa, entonces tampoco se debe utilizar, o sea, ni muy espeso ni muy acuoso. Son las utilizaciones de las vacunas. Entonces, hablando de los tipos de vacunaciones, dentro de las aves conocemos una que es la vacunación individual. Y en las vacunaciones individuales hay aplicación de la vacunación ocular o de la vacunación nasal o de la vacunación intralar o de la vacunación intramuscular o de la vacunación subcutánea. Esas son las 5 tipos de vacunaciones que existen individuales en las aves. Entonces, lo primero que hay que hacer es recoger las aves teniendo cuidado de que no queden apretadas. ¿Listo? Para el caso de las vacunas vivas, los goteros solo se deben coger con los dedos, digamos que con el índice y el pulgar, para que la mano no caliente la vacuna y no vayamos a tener problemas de activaciones de este tipo de vacunas. Además, hay que dividir el contenido de la vacuna en una mezcla en pequeñas partes y alternar el uso mientras las otras permanecen refrigeradas. Es decir, yo voy a sacar la vacuna y la voy a poner en varios goteritos. Varios goteros voy a poner, dependiendo de la cantidad de animales que yo vaya a manejar. Saco un gotero de la cava de congelación y aplico 4 o 5 vacunas. Listo. Pongo ese gotero nuevamente dentro de la cava de congelación y saco otro gotero que tengo ahí para aplicar las nuevas otras 4 o 5 vacunas y vuelvo y guardo ese otro gotero y saco otro siguiente gotero que esté en congelación. Esto lo que me va a permitir es no romper la cadena de frío de la vacuna. ¿Listo? Y no es muy importante vacunar muchas veces en corto tiempo, sino que todas queden bien vacunadas. ¿Listo? Que todas identificar a todos los animales para que todos queden bien vacunados. Y cuando se aplica la gota hay que esperar hasta que la gota sea absorbida antes de soltar al ave, porque posiblemente el ave pueda cerrar el párpado y echar la gota por fuera, o que no, que al momento que usted soltó el ave, la gota no va a quedar dentro del ojo ni intranasal, como tiene que ser. Entonces esperar que sea absorbida la gota. Otro tipo de vacunaciones son la vacunación en el agua de bebida. Y entonces el agua donde se va a preparar la vacuna, la que van a tomar las aves en un día antes, durante y un día después, debe ser neutralizada. Entonces, quiere decir que cuando nosotros estamos manejando pHs ácidos, alcalinos, o que estamos manejando agua con cloro, tenemos que neutralizar esta agua para que al momento de preparar las vacunas no tengamos ningún tipo de afectación externa que pueda dañar
lo que es la vacuna como tal, ¿listo? Entonces, pues no es lo mismo dejar de tratar con el agua, con el cloro, que neutralizar, ¿no? Porque cuando se trata corremos el riesgo de que las aves se enfermen a causa de los microorganismos y patógenos que puedan estar en el agua. Cuando se trata y se neutraliza, lo que se hace es garantizar que el agua es de buena calidad y que al aplicarle el producto neutralizante que tiene el agua, pues no va a afectar el virus de ninguna manera. Entonces, seguir manejando agua con cloro después de las aplicaciones. Entonces, después de administrar la vacuna, eh, se debe incentivar a las aves para que beban el agua, y esto se realiza caminando por el galpón y haciendo que se levanten y beban. Hay que aplicar también el colorante que viene con la vacuna al agua en donde se preparó la vacuna, para que posteriormente podamos verificar que las aves sí bebieron y que las aves están vacunadas. ¿Listo? Esto se realiza mirando la lengua, así como se ve acá, mirando la lengua de las aves, y que esté de color azul o verde dependiendo de la vacuna que se haya aplicado. Las aves deben ser restringidas del agua por lo menos por una hora antes de iniciar la vacunación. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Asegurar que cuando todas las aves entren al agua de vacunación, todas las aves beban y todas las aves consuman. Entonces, hay que asegurarse de que las aves también beban la vacuna en no más de 2 horas. Y nunca, pues tampoco en menos de una hora, porque si no lo que vamos a ver ahí es que vamos a tener desperdicios. Otro tipo de vacunación es la vacunación por aspersión. Y en la vacunación por aspersión hay que estar muy pendiente de que el equipo que se utilice para la aspersión sea de exclusivo uso para aspersión de vacunas. No es para aspersión de desinfectante, no es para aspersión de lavado de los carros, no es para aspersión de ningún otro producto que no sea vacuna. Y debe encontrarse limpio y en perfecto estado, desinfectado, como ya habíamos hablado en la parte de bioseguridad. Si todavía se están utilizando criadoras en las zonas donde se vaya a hacer la vacunación, o las calentadoras, entonces hay que apagarlas mientras se realiza la vacunación, porque podemos tener efectos de que la vacuna llegue, el spray de la vacuna llegue a estar en contacto con las calentadoras, y podemos causar, uno, cortocircuitos, o dos, explosiones en las bombillas, o cualquier otro tipo de, de accidente juntando estos dos efectos. ¿Listo? Hay que encortinar el galpón para evitar las corrientes de aire, porque las corrientes de aire lo que van a hacer es que se van a llevar la aspersión de la vacuna que se está poniendo como tal, va a volar en el aire y no va a quedar donde tiene que ponerse. En casos de galpones que sean tecnificados, pues hay que apagar los ventiladores. Hay que caminar lentamente por el galpón haciendo recorridos completos, o sea, dándonos cuenta de que todos los animales que estamos vacunando queden absolutamente vacunados, o que queden empapados de la vacuna. ¿Listo? Dirigir la boquilla del spray a 1 metro sobre la cabeza de las aves. El tamaño de la gota debe ser adecuado teniendo en cuenta la enfermedad que se vaya a prevenir. ¿Qué más? Después de terminada la vacunación, hay que asegurarse de restablecer la ventilación en forma apropiada. Se evidencia que la vacunación quedó bien realizada cuando las aves quedan con el plumaje, con el plumón mojado. ¿Listo? Cuando quedan mojaditas. Hay que lavar después de esto el equipo con abundante agua destilada al final de cada vacunación, y no hay que realizar desinfecciones de ambiente con desinfectantes el día de la vacunación, porque esto inactivaría la vacuna. ¿Listo? Otro tipo de vacunación es la vacunación intraalar.
Y para esto, pues, como son vacunaciones que son individuales, pues hay que ubicarse en un lugar cómodo, sujetar las aves de forma segura. Las cánulas que se utilizan de las agujetas deben quedar completamente llenas de vacuna. Esto es como un goterito. Estas cánulas se utilizan es como un goterito. Digamos que aquí esto es como cuando usted pone un gotero, lo sumerge dentro de la vacuna y con esto quedan llenas completamente de vacuna. Estas cánulas vienen específicamente para ese tipo de vacunas y vienen específicamente con la dosis que necesita cada animal. Entonces no hay necesidad de mirar si es tanto aquí, tanto allá, no. Se sumerge dentro del tarrito y se toma la dosis completa, o sea, asegurarse de que la cánula quede completamente llena. Aplicar la vacuna en el punto más central del pliegue del ala. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del punto más central del pliegue del ala, hablamos de que no nos vayamos a encontrar con la parte anatómica de cúbito radio ni la parte anatómica humeral. ¿Listo? Sino que más que todo entre lo que es como el músculo que está al lado del radiocubital, digamos, que el músculo, no sé, los que hayan comido pollo, que viene el dedo al final y después viene un músculo en el que existen dos huesos, que es el radiocúbito, y entonces ahí es donde se tendría que hacer la aplicación. Y si es posible, remover las plumas antes de aplicar la vacuna, para que podamos ver la zona donde se va a hacer la aplicación. El aplicador del doble estilete de la vacuna diluida, sumergir el aplicador de doble estilete en la vacuna diluida y perforar el pliegue del ala, evitando plumas, vasos sanguíneos y huesos. Cambiar el estilete cada 500 veces. O sea, cada 500 vacunas hay que cambiar el estilete. Si se punciona la vena del ala, cambiar de aguja o repetir la vacunación. ¿Por qué? Porque si puncionamos la vena, lo que vamos a tener es rezagos de sangre dentro de los estiletes. Y cuando nosotros volvamos a poner el estilete dentro de la vacuna, vamos a poner capacidad sanguínea de ese animal, lo que puede dañar la vacuna o lo que puede transmitirnos cualquier otro tipo de bacterias a, a, a otros animales. Y evitar sumergir el estilete completamente dentro del tarro, porque lo que vamos a hacer es quitarle el filo a la aguja como tal al golpearla contra el tarro, y cuando vayamos a aplicarla en otros animales, pues no vamos a tener el mismo efecto que tuvimos con los primeros que se vacunaron. Otro tipo de vacunación es el tipo de vacunación inyectada. Y pues las agujas deben cambiarse regularmente para hacer la vacunación inyectada y verificar que no haya aire en la manguera de vacunación o en la misma jeringa de vacunación cuando la vacuna vaya a ser administrada. Entonces, ¿cómo se hace esta vacunación? La piel de la nuca debe ser levantada creando un bolsillo entre la piel y el músculo del cuello. Es decir, para que me entiendan, lo que vamos a hacer, como mucha gente del campo nos dice, entre cuero y piel. Entre cuero y piel es la aplicación de esta vacuna. El sitio de la inyección debe ser entre la mitad y la parte baja del cuello. Es decir, de la mitad del cuello hacia abajo. ¿Listo? Entre la mitad y la parte baja del cuello. Entre la mitad y la parte baja del cuello debe ser la aplicación. Hay que insertar la aguja a través de este bolsillito que se crea acá, con la aguja dirigida en forma paralela al cuello. Es decir, si el cuello está en esta forma, la aguja debe ir dirigida en la misma forma. Y habrá una resistencia mientras la aguja pasa a través de la piel, seguida de un movimiento libre en el espacio subcutáneo.
Si esta diferencia no se nota o no, o no es seguida por una resistencia nuevamente, la aguja puede estar dentro de la piel o en el músculo o en el hueso, ¿listo? Entonces digamos, ustedes meten la agujita y, y- y pueden soltar y se nota que la aguja queda ahí como entre la piel y y el cuerito, que queda como con un movimiento de resistencia. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que darnos cuenta a la hora de colocar una subcutánea. ¿Qué más les digo de la subcutánea? No, nada más. Bueno, hay otro tipo de vacunación que sería la intramuscular y esa pues se inyecta en el músculo pectoral superficial a 3.5 entre 3 o 5 centímetros de la quilla y la aguja debe dirigirse hacia abajo en un ángulo de 45 grados al cuerpo, que esta es la que se aplica en la pechuga. ¿Qué otras recomendaciones? Pues verificar que las vacunas no se encuentren vencidas, vacunar la totalidad del lote, manejar las aves pues correctamente, vigilar la reacción que puedan presentar alérgica a las vacunas y utilizar los elementos de protección personal de, de, de salud ocupacional como tal, que serían guantes, máscara, gafas, eh, overoles, lo que nos permita manejar un buen proceso de bioseguridad. ¿Listo? A continuación les voy a mostrar algo que es digamos, el plan de vacunación en las gallinas criollas especializadas, pero esto tiene como un nombre que sería el calendario sanitario. Y es que en la crianza de gallinas em, es mejor y es más barato pues prevenir las enfermedades que tener que curarlas. Entonces las gallinas criollas especializadas que inician su postura a partir de la semana número 20 a los 5 meses, hay que manejarles pues un calendario mm, vacunal o un calendario sanitario y nos explica más o menos aquí las vacunas que se van a tener que trabajar en este tiempo. Entonces, al primer día se utiliza la vacuna de Marek, que va a ser una vía de aplicación subcutánea. Entre el primero a 10 días, la primera dosis de Newcastle, que es ocular o nasal en gotica. La cuarta semana, Newcastle, que es ocular o nasal en gotica. A la sexta semana sería coriza infecciosa, que es intramuscular, y a la novena semana, refuerzo de coriza infecciosa. A la 10ª semana, viruela aviar, que es la de la punción en el ala. Y a la 12 semana hacemos la revacunación de Newcastle, que será ocular o nasal otra vez. Y a la 18 y 20 semana hacemos la revacunación de coriza, que será intramuscular. Y de ahí de las 28 a las 76 semanas vamos a hacer las vacunaciones de Newcastle, que serán orales y o en bebederos. Existen otro tipo de vacunas que pueden ser de viruela aviar, de rinotraqueitis infecciosa, que esas pueden ser por aspersiones. O digamos que en las presentaciones que las envíe el laboratorio como tal, ¿listo? Pero digamos que las vacunas que más se utilizan dentro de de las producciones de gallina ponedora son Marek, Newcastle, Coriza. Esas serían y viruela. Serían las vacunas que utilizaríamos normalmente. Queridos aprendices, que Dios los bendiga, que tengan un muy buen día y un muy buen proceso de aprendizaje. Hasta una próxima entrega.